Reciban un cordial saludo, compañeros. Hoy el último tema a abordar es del marketing al neuromarketing. En primer lugar, se abordará el tema de la decisión de compra, partiendo del criterio de que toda decisión conlleva un proceso de elección, basado en una razón que permite escoger y que da lugar a la realización de una acción o de otra. El comportamiento del consumidor ante una compra involuntaria involucra todas las actividades que anteceden, que acompañan y suceden a la decisión de compra. Se puede decir que es un esquema parecido al de la solución de un problema, ¿sí? Este problema-solución está estructurado de tal manera que es utilizada en la publicidad para plasmar el beneficio del producto por su efectividad a nivel de comunicación y su carácter funcional de la call to action o la llamada a la acción. Ahora, existen varios tipos de comportamientos de compra. Estos varían según el tipo de producto, el riesgo percibido y la situación de compra. Esto da lugar a 3 tipos de comportamientos frente a la decisión de compra que pueden distinguirse según ciertas características al efectuar dicha compra. En primer lugar, tenemos el comportamiento de compra extensivo. Se produce cuando el riesgo es percibido por el consumidor de una manera elevada, ya sea por tratarse de innovación o por tener la percepción de que el gasto económico es muy alto, es decir, es muy caro. En ese caso, se dedica mucho tiempo a la evaluación de alternativas, a la evaluación de otros productos que pueden satisfacer la misma necesidad antes de tomar una decisión para la compra. El siguiente tipo es el comportamiento de compra limitado. En este caso, el riesgo percibido es menor. Un ejemplo sería cuando un consumidor debe elegir entre una o varias marcas. Puede ser esta Coca-Cola, Pepsi, Starbucks o Bunkins, o una hamburguesa del KFC, etcétera, etcétera. Las compras de varias marcas dentro de una categoría que ya se conoce. Por lo tanto, el tiempo que se dedica a la búsqueda de información es menor. El siguiente es el comportamiento de rutina. Se caracteriza por su simplificación. Esto es debido a que el cliente cuenta con información fiable sobre el producto, ya que lo ha consumido con anterioridad y tiene preferencias interiorizadas por determinadas marcas. Un ejemplo claro es el que se hace en el supermercado. Uno ya conoce la marca de la harina, la marca del aceite, la marca del arroz, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las etapas del proceso de decisión de compra? Cuando nosotros analizamos la decisión de compra como proceso global y razonando, vemos que existen 5 etapas y que dichas etapas no forman un modelo inmutable o exclusivo, puesto que no todos los consumidores inciden en la misma manera y que cada uno de ellos pasa por 5 etapas. Todas las influencias que el consumidor recibe durante dichas etapas que van pasando, ya sean internas o externas, se le representa en el cerebro mediante imágenes mentales que son el resultado de conductas aprendidas y que se orientan a la configuración de una decisión de compra. Se presenta a continuación las 5 etapas. Desde el despertar de la necesidad, la búsqueda de satisfacción, la evaluación de alternativas, decisión de compra y la conducta postcompra o posterior a la compra. Dentro del despertar de la necesidad, este proceso empieza con la detección de una tensión interna que se da gracias a un complejo proceso neuronal. Se detecta un estado de insatisfacción, lo cual el consumidor siente un impulso de actuar y de satisfacer su necesidad. Dicha necesidad puede ser surgida a nivel interno, por ejemplo, el hambre, la sed, como estímulos externos, los anuncios o las observaciones de un producto en un escaparate o un estante o una góndola, dicho técnicamente.
El siguiente paso es la búsqueda de satisfacción y búsqueda de información. A partir del reconocimiento de la necesidad empieza el proceso de búsqueda de información sobre productos que puedan satisfacer. Esta etapa no se lleva a cabo necesariamente en todos los casos. Depende del grado de motivación del comprador, el tipo de producto y su precio, y el riesgo percibido, obviamente, en función a las variables anteriormente explicadas. En los casos de compra por impulso, la decisión suele ser inmediata. En cambio, en los casos que existe un alto grado de riesgo percibido, la decisión suele ser más lenta, ya que la búsqueda de información suele ser más extensa. La duración de esta etapa depende de los siguientes factores. En primer lugar, la fuerza del impulso, el coste del producto, el aprendizaje obtenido en compras anteriores, el riesgo asociado a esa compra del producto y o contratación del servicio. La información que el consumidor necesite puede obtenerle de una gran variedad de fuentes, entre ellas puede ser grupo de referencia, de pertenencia, como la familia u otros amigos, fuentes comerciales como los anuncios publicitarios o fuentes personales y experienciales, como los anteriormente mencionadas, al uso del producto. Ahora, dentro de la evaluación de alternativas, esta es una fase de análisis, puramente de análisis. El consumidor realiza un análisis comparativo de las diferentes opciones que puedan satisfacer su necesidad. No existe parámetro válido para todos los casos, puesto que esta fase se rige por las percepciones y las preferencias de cada individuo sobre las diferentes marcas y sobre los atributos de los diferentes productos que considera más importantes y que pueda cubrir sus necesidades. Hay que recordar que la actividad neuronal se estimula en gran medida por las emociones y de este modo diferentes tipos de imágenes, sensaciones o pensamientos se entrelazan unos con otros y configuran la imagen mental o a su vez el mapa mental que hablábamos en la clase anterior de todo lo que es una marca o lo que significa para el consumidor. Y esto va mucho más allá de los atributos físicos del producto. Ahora, el siguiente punto, que es la decisión de compra. Recordemos que el deseo humano es la forma que toman las necesidades cuando son impactadas por los diferentes estímulos y que los factores personales, culturales, sociales y sus características psicológicas, entre muchas otras variables y variantes, influyen en la conducta del consumo. Este deseo se transforma en una demanda de un producto o servicio concreto, lo que decanta la balanza hacia la compra de un producto y de manera de la marca sobre sí mismo. Está relacionado con un conjunto de circunstancias que no son únicas, pero si las principales ayudan al individuo a decidirse entre otras, entre las cuales podríamos decir la localización del producto o el comercio donde se distribuye, el precio del producto, la fiabilidad y confiabilidad de la marca, la variedad de gama de productos, la acción del personal de ventas o tal vez el servicio postventa. La conducta posterior a la compra. En esta etapa, el proceso se caracteriza por la sensación posterior a la compra del producto relacionado con el uso del mismo. Normalmente, cuando se satisface una necesidad, el placer se reemplaza por la sensación de felicidad y de realización. Si el individuo se siente satisfecho, es probable que repita la compra y que se aumente la fidelidad hacia la marca, además de la posibilidad de comprar con nuevos consumidores, incitándoles a la compra por el boca a oreja que se puede generar. Por lo contrario, si la sensación es decepción, es negativa, se puede perder a ese cliente creando rechazo hacia todos los productos de la marca. El ser humano necesita aprobación, información y argumentos que reafirmen sus actuaciones y así sentir que el negocio lo ha hecho bien, ¿sí? Es decir, que el cliente se sienta inteligente. En este argumento, que reafirmen sus actuaciones y así sentir que lo ha hecho bien. En este sentido, un servicio muy eficaz y cada vez más utilizado por todas las empresas son las garantías y la atención postventa, hecho que representa un
una ruptura de los frenos hacia la decisión de compra, ya que se minimiza el riesgo percibido y la inseguridad, y que suma valor añadido a la calidad del producto y a la imagen de la marca. Básicamente, el grado de satisfacción depende de la relación que existe entre la expectativa que tiene el consumidor y los beneficios que el producto aporta después de su compra, en una relación directa entre lo que se espera de un producto y lo que realmente se obtiene de él. Por ello se debe ser muy cuidadoso y realista al determinarlo, y sobre todo cómo comunicar la promesa, esa promesa del producto que se le llama Unique Selling Proposition. ¿Qué es el neuromarketing? El neuromarketing es una nueva forma de conocer al consumidor. Consiste en la aplicación de técnicas de neurociencia al ámbito del marketing, estudiando los efectos de la publicidad que tiene en el cerebro humano, con la intención de poder llegar a predecir la conducta del consumidor. Es una ciencia que investiga las zonas del cerebro. ¿Qué zonas del cerebro? Y cuáles se involucran en cada comportamiento del cliente, ya sea cuando elige la marca, cuando compra un producto o simplemente cuando recibe e interpreta los mensajes que llegan a cada instante del exterior. Ahora, surge una interrogante. Cuando consumimos un producto o marca, ¿consumimos ese producto y o marca o consumimos una experiencia personal? La mente humana retiene de forma inconsciente la información obtenida a través de la experiencia sensorial personal que se ha desarrollado, con más fuerza y más allá de la persona que la persona quiere retener, las razones conscientes que le llevan a consumir ese producto y o servicio. Entre el 75 y el 90% de los procesos mentales ocurren en el subconsciente, y las decisiones de consumidores se sustentan en gran medida a la sensación subjetiva y a las sensaciones que están vinculadas a los estímulos sensoriales. Es decir, lo que se pueda absorber por los sentidos, que se activan en el momento del consumo, por debajo del nivel de la conciencia. Las encuestas ya no sirven porque se apoyan en una opción consciente del consumidor. Por este motivo se busca obtener respuestas verdaderas que se relacionan directamente con la mente y con el consumidor, y no están condicionadas por múltiples factores relacionales y racionales. La finalidad del neuromarketing es aplicar sus conocimientos sobre procesos cerebrales para mejorar la eficacia de sus decisiones determinantes dentro de la relación entre la marca y el consumidor. Ahora, ¿cuáles son los objetivos reales del neuromarketing? En primer lugar, conocer cómo el sistema nervioso traduce la gran cantidad de estímulos que el individuo recibe cada día en lenguaje cerebral y el procesamiento que se hace sobre dichos estímulos. Otro objetivo es estudiar la efectividad de los mensajes publicitarios. Además, también es orientar la selección del formato de medios para llegar hacia el consumidor de manera más adecuada, es decir, la conexión emocional. También estudiar la mente del consumidor con tal de predecir su conducta futura. Además, también desarrollar de manera eficaz todos los aspectos del marketing, como las comunicaciones, el producto, el precio, la promoción. Finalmente, mejorar la planificación estratégica de marca o branding, que es el posicionamiento, la segmentación, etc. Todo lo centrado en las verdaderas necesidades y expectativas del consumidor. Ahora, ¿cuáles son las herramientas del neuromarketing? El neuromarketing utiliza técnicas de diagnóstico para identificar modelos de actividad cerebral con la finalidad de revelar los mecanismos internos que se desarrollan en el cerebro humano cuando éste está expuesto a algún estímulo externo. En primer lugar, tenemos las técnicas de neuroimagen. El método más utilizado por el neuromarketing es el fMRI, que son estas técnicas.
Este tipo de estudio permite visualizar en la pantalla cómo se activan las diferentes zonas del cerebro ante estímulos externos. Esta tecnología permite mostrar las regiones cerebrales en las cuales se ejecuta una tarea determinada. Este estudia el cerebro completo, resaltando las zonas que se activan ante los diferentes procesos de estimulación. Su técnica permite hasta cierto punto ofrecer un retrato ajustado de la región más conocida del ser humano como cerebro. Para ello se hace cortes de imágenes que van analizando las regiones y la iluminación. Esta técnica se basa en la alimentación de partículas atómicas de los tejidos del cerebro, que son bombardeadas con ondas de radio. Dichas partículas emiten distintas señales según el tipo de tejido del que se trae. Esta información, gracias a un software especializado, se convierte en una imagen tridimensional conocida como tomografía o TAC. A cada exploración se le llama scan y da una imagen parecida a la de una radiografía. Los scannings modernos pueden llegar a obtener hasta 4 imágenes por segundo. Gracias a esta técnica se puede observar zonas de actividad en distintas partes del cerebro en el momento que se producen. Según las zonas cerebrales que se activan, podemos deducir, entre otras cosas, en primer lugar, el grado de implicación racional y emocional que hay en las diferentes decisiones de compra. En segundo lugar, el nivel de atención. En tercero, la capacidad para retener información. En cuarto lugar, qué atributos generan aceptación y cuáles rechazo ante un nuevo producto o servicio. En quinto lugar, el nivel de impacto y recuerdo de un spot televisivo o publicitario. En sexto lugar, qué procesos mentales se producen de manera consciente y cuáles de manera inconsciente. En séptimo lugar, qué tipo de vínculo emocional existe entre el consumidor y una marca determinada. La lista sería muy extensa, obviamente, y constantemente se investigan nuevas aplicaciones y posiciones de la ciencia en cuanto a esto. La finalidad principal es el análisis de la activación de zonas relacionadas a la emoción para explorar cómo se influye en la toma de decisiones. El siguiente es el EEG o encefalografía, principal técnica de neurociencias que se aplica también a la investigación relacionada con la publicidad y el marketing. Se caracteriza por ser una técnica no invasiva que mide las fluctuaciones eléctricas del cerebro en diferentes frecuencias. Su principal inconveniente es que no tiene resolución espacial suficiente para medir los cambios en estructuras más profundas del cerebro, como son los núcleos accumbens o el accumbens, relacionado con el procesamiento de las emociones. El siguiente es la magnetoencefalografía, que es otra técnica no invasiva utilizada en el ámbito del marketing, que mide en este caso las fluctuaciones magnéticas que se producen en el cerebro como resultado de la actividad coherente de grupos de neuronas. La calidad de la señal y la resolución temporal son superiores a la anterior, a la encefalografía. Otros investigadores utilizan el eye tracking para conocer los intereses y comportamientos del consumidor en el punto de venta a partir del análisis del movimiento de las pupilas. Este método utiliza unas gafas equipadas con microcámaras capaces de seguir el movimiento de los ojos e identificar los puntos en los que se detiene la mirada. Estos se llaman puntos calientes. Dicho sistema señala los circuitos rojos como objetos que atraen el interés del consumidor. Los círculos señalan los movimientos de la mirada y los rombos los puntos donde se desarrolla la actividad cerebral, como examinar un punto. El eye tracking permite llevar a cabo los descubrimientos de la psicología del consumo, ya que proporciona información de gran valor a la hora de establecer la situación de los productos en el interior del establecimiento, a la vez que ayuda a estructurar la distribución óptima de los mismos en los estantes. Ahora, obviamente todo este criterio es de bastante carga económica y carga laboral para las empresas, pero para las pequeñas empresas, Christopher Morin generó su teoría, que a partir de estudio de neurociencias aplicadas al marketing sacó 6 conclusiones de estímulos que llegan al cerebro de manera decisiva.
Debido al elevado coste, como se comentaba, de realización de las técnicas de neuromarketing con las diferentes herramientas, la mayoría de pymes no disponen de recursos para acceder a la ciencia. Morín, experto en marketing y desarrollo de negocios, es el actual director del departamento de Pain, necesidades y expectativas del Sales Brain, y afirma que no es necesario ningún tipo de monitorización ni de tecnología. Su teoría está basada en investigaciones que demuestran que los seres humanos toman decisiones en torno emocional y ellas están justificadas racionalmente a posteriori, es decir, después de la decisión de compra. Afirma que la decisión final la toma el cerebro decisivo llamado también el primitivo o el reptiliano, que es el que pueden ustedes analizar, y que actúa en consideración de las emociones y del procesamiento de información que ésta genera. Morín apoya el aprendizaje basado en el estudio de experiencias pasadas. Este es coautor del libro Neuromarketing, el aprendizaje de las compras en los consumidores a partir del estudio de su cerebro. A 6 claves para acercarse a la mente del consumidor. Este generó 6 puntos, 6 aristas para explicar el comportamiento del consumidor en función al neuromarketing. La primera, el cerebro del ser humano está centrado en sí mismo. La mayoría de las decisiones de compra están inducidas por el subconsciente y responden a estímulos que afectan la satisfacción de las necesidades primarias o las fisiológicas, según la pirámide de Abraham Maslow, que se lo aplicó en 1940. Esto emocionalmente el ser humano emocionalmente busca satisfacer esa necesidad y generar un bienestar como primer resultado a la supervivencia. El segundo punto es que el cerebro primitivo es sensible al contraste. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje ha de diferenciarse de todos los demás de la competencia. Es decir, una diferenciación clara permite que el cerebro tome decisiones rápidas sin percibir riesgo. El tercero es que la necesidad de información es tangible. Es decir, que la efectividad del estímulo depende de si es fácilmente reconocible o no. Aquello concreto, conciso y breve tendrá fácil acceso y lectura en la mente del consumidor. Por eso es importante dentro de los spots publicitarios es hacer spots que sean breves, concisos, concretos, para que pueda estimular de una manera positiva a la mente del consumidor. El 4 dice: el cerebro recuerda de manera selectiva, recuerda el principio y final de los mensajes. Contar un mensaje de forma narrativa hace que se recuerde mejor. Los relatos logran que transformemos simples datos en emociones y sensaciones genuinamente personales. Mediante la narración y no la argumentación, conseguiremos seducir a la audiencia y hacer que inviertan su tiempo en nosotros, es decir, ganamos la atención de ellos, ya que si nosotros argumentamos las características de un producto, ellos fácilmente identifican esto como un spot publicitario y generan zapping, es decir, cambian de canal, si es un spot publicitario, obviamente. La quinta regla dice que la fuerza de lo visual es muy importante. El nervio óptico está físicamente conectado al cerebro y es 25 veces más rápido que el nervio auditivo. Además, hay símbolos e imágenes que tienen un significado cultural. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad es un símbolo cultural de Estados Unidos, de bonanza, de primer mundo. Este significado cultural y social establecido y por tanto son de rápida comprensión y asimilación. El sexto punto es que el cerebro se dispara fuertemente con la emoción. La neurociencia ha demostrado que las reacciones emocionales crean enlaces químicos en el cerebro que impactan directamente en la forma
en que se procesa y se memoriza la información recibida. Cuando experimentamos una emoción, se crea un cambio químico en nuestro cerebro. La velocidad a la que las hormonas se conectan e inundan nuestro cerebro, varias a través de conexiones que nosotros memorizamos. No recordaremos nada si no hay una emoción asociada a una experiencia. Hay un relato de un equipo de científicos expertos en neuroeconomía y neuromarketing que descubrió que se podría producir. ¿Qué es lo que va a comprar un consumidor en el futuro? A partir de varios criterios de métricas. El principal hallazgo de dicho estudio es que los consumidores, en el momento de decidir una compra, deciden por el placer inmediato o el dolor inmediato. Hecho que explica por qué los medios de pago que minimizan el displacer o el dolor instantáneo son las tarjetas de crédito. Estos mejoran la disposición de compra. Los autores de la investigación se les dieron $20 a cada uno de los participantes y se pudo ver los cambios en el cerebro. A continuación se mostraba a los individuos una serie de imágenes de productos y sus respectivos precios, mientras se registraba la actividad cerebral que experimentaban los diferentes participantes en las 3 zonas concretas del cerebro. El núcleo, la corteza media prefrontal y la ínsula fueron estudiados dentro de este experimento. Cuando se mostraba a los individuos un producto que les atraía, se activaba el centro cerebral del placer. A continuación, cuando se les revelaba el precio, se daban 2 tipos de reacciones. Si el precio era más bajo de lo que estaban dispuestos a pagar, la corteza media prefrontal, que se encarga de las decisiones, reflejaba un alto nivel de actividad. En cambio, si el precio era más alto de lo que el consumidor pensaba pagar, la reacción cerebral era otra. Es decir, la corteza media prefrontal permanecía casi inactiva, mientras que la ínsula, que es descriptora del dolor, mostraba unos niveles de actividad muy elevados. Los resultados, comparándolos entre los diferentes participantes, permitieron establecer unos parámetros en los que incluía la predicción de la decisión de compra, es decir, cuando los participantes debían decidir si compraban o no algo de lo que se les había ofrecido. Se predecía su comportamiento mediante una pauta de actuación establecida a priori, es decir, anteriormente, y basada en las reacciones cerebrales. Si la ínsula había reflejado una activación muy elevada, se podría predecir que no acabaría comprando ese producto, y por el contrario, si se observa más actividad en la corteza media prefrontal, significaba que el consumidor sí se llevaría la compra. Tras el estudio se comprobó que casi el 100% de casos tuvo una predicción correcta de compras, es decir, se comprobó que el estudio de estas 3 partes del cerebro sí tienen mucho que ver con las decisiones de compra. Eso es todo en cuanto a lo que se puede hablar de la evolución del marketing hasta el neuromarketing a partir del análisis de la decisión de compra de las herramientas usadas por la neurociencia aplicadas al marketing. Muchísimas gracias y eso ha sido todo.